Bienvenidas a la Embajada de México. Para la Embajada de México es un placer y un honor tener al Instituto Cervantes en la Embajada haciendo esta grabación, celebrando sobre todo el 30 aniversario de que operan a nivel mundial. Coincide precisamente con 30 años que la Embajada de México está aquí en Irlanda y desde luego con el 10º aniversario del Festival Isla, con el que la Embajada de México ha estado trabajando desde un inicio, en el que hemos visto diferentes pasajes de la literatura hispana y desde luego con la que hemos trabajado muy intensamente y de la que estamos muy contentos de que haya persistido. Nuevamente, bienvenidas a la Embajada de México. Es un placer tenerlas aquí y contribuir en el diálogo y en las discusiones en las que convoca el Instituto Cervantes. Muchas gracias y el mejor de los éxitos. Gracias. Gracias, señor embajador. Buenas tardes, Elida y Ana. Bienvenidas. Es un placer estar aquí. Yo soy Carla Sánchez y esta es la plática sobre I am the forest. I am a forest, rather. Rápidamente voy a hablar un poquito sobre Elida y sobre Ana, sobre su trayectoria, que ambas su trayectoria es maravillosa. Empiezo con Elida, ¿está bien? Elida, artista plástica, tiene una trayectoria súper interesante, ha hecho de todo un poco, pero muchísimo dibujo, cómic, murales, muchos talleres, muchas conferencias, muchas pláticas, y tienes muchísimas publicaciones también. A tu nombre, que has estado encargada como editora de muchos cómics, y esta es la primera vez que incursionas en algo diferente para ti, un performance tal cual dirigido, concebido por ti, y en el que colaboras con muchos artistas. Pero ahora vamos a platicar con detalle sobre muchos de estos puntos más adelante. Y Ana, un placer tenerte aquí con nosotros. Ana Soler, ella valenciana, pero tu vida ha estado desarrollada en España, en México, España-México y en muchas otras partes. Es fotógrafa, cineasta, también con una trayectoria maravillosa, muchísimos videos, cortometrajes, largometrajes, directora de fotografía, en fin, toda una experta en fotografía, video, luz, etc. Y qué maravilla que has tenido oportunidad de colaborar con Elida en este proyecto. Y la primera pregunta que tengo para ambas es, ¿qué es I am a forest? Comienzo. A ver, I am a forest es... a mí me gusta definirlo como el corazón del proyecto es una ética de interdependencia entre generaciones, culturas, especies. Y es un proyecto de largo recorrido que yo inicio, casi que se inicia solo y como a través de mí, digamos. Y que, bueno, pues que continúe sin mí también, ¿no? Y en este momento lo que hacemos es, lo que hemos hecho en colaboración con Ana es un audiovisual, una pieza audiovisual que es parte de este proyecto. Adelante, Ana. No, es que lo ha explicado muy bien. Perfecto, oye, perfecto. En este proyecto han colaborado ustedes dos con otros artistas. Sí. ¿Me pueden platicar un poco de quiénes y por qué y cuál era su papel? Bueno, pues... A ver, espera. Sí, cuenta. Es que en realidad este es un proyecto de Elida. I am a forest es un proyecto de Elida que es multidisciplinar, que abarca diferentes técnicas y yo me incorporo a la parte audiovisual, a esta última parte audiovisual. Por eso yo creo que la más adecuada para hablar del proyecto en sí es Elida, porque además ella ha conformado el equipo, ella nos ha invitado, ella es la que ha invitado a participar al cast, a las personas que están delante de la cámara y a las que hemos estado detrás de cámara, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿quién participa en este proyecto? Vamos a hablar de la parte audiovisual, ¿de acuerdo? Pues tenemos a Sam King, que es músico, para sostener la parte musical del proyecto y que el resto de performers que no son músicos profesionales, pero que yo considero que todos somos músicos por ser seres humanos, para sostener ese suelo musical, de alguna manera.
ese es el rol de Sam y él es uno de los personajes que llamamos Human Birds, que aparecen en antecámara, ¿no? Tenemos a Danai Woolen, que ella es una performance artist, artista de performance, ella es acróbata, profesional, pero en este proyecto no sale, o sea, sencillamente, digamos que toda esa experiencia como acróbata está muy contenida y lo que hace es una performance muy sencilla de cómo un ser se introduce en el bosque y se disuelve a sí misma en el bosque, Wow. algo así. Y bueno, ahí ya es diálogo, ¿no? Ella, Rory O'Sullivan, que es, bueno, Soundmaster, ¿no? es como la persona que es el que va a hacer, el que está haciendo el diseño de sonido y cómo construyes ese paisaje sonoro hecho de música no humana, hecha por humanos. Pues es música que está basada en el canto de los pájaros, de ciertas especies de pájaros que son el mirlo, el petirrojo, el sparrow, el gorrión. Ajá. Y el personaje de Danai es el pájaro carpintero que simbólicamente y también realmente con el cambio de siglo se llega a Irlanda. Volando desde Gales, casi adivinando la presencia de algo más allá del mar, que es Wow. Irlanda. Wow. Y ahora está bien extendido por los bosques en Irlanda. Wow. Mm. Qué maravilla. Este es si entiendo bien y para el público que nos va a estar viendo, esto es un performance que has diseñado, que Ana capturó en cámara y se hizo entonces ya una pieza audiovisual. ¿Y por qué el bosque y por qué los pájaros? ¿De dónde viene esta idea de querer presentar algo en una locación que es un bosque y por qué el bosque que has elegido en Wicklow? Bueno, el bosque en particular que hemos elegido está en Braehead, en County Wicklow, en el condado de Wicklow, y digamos que es el bosque que es el bosque que yo llevo dentro porque lo visito todas las semanas. Es un espacio que conozco muy bien, que al visitarlo a lo mejor 2 o 3 veces a la semana, sola o en compañía, reconozco los árboles, Al entrar en ese espacio, los pájaros reaccionan a ti y tú reaccionas a los pájaros, a su reacción. Y eso también, digamos que eso está integrado en la performance también. Digamos que ese es un poco de punto de partida. En conversaciones anteriores habías mencionado este aspecto the commons, de los comunes. ¿Me puedes explicar un poco más sobre esto, por favor? ¿Y qué relación tiene con el proyecto? Sí. Bueno, los comunes o the commons, este bosque en particular, tradicionalmente eran los comunes de Bray. Había 2 comunes, uno a lo largo del río y otro que era sobre la montaña, ¿no? Y en 1539 la corona británica regala esos comunes a Lord Brabazon por sus servicios a la corona británica. Claro, esos comunes lo que hacen es que mucha gente que depende de esos comunes, bueno... Ya no tiene nada. Eso es. Entonces me parece interesante llevar una pieza colectiva, un trabajo colectivo, una pieza colaborativa, a esa ubicación que son los comunes. Es como capas y capas de construir, de revitalizar, insuflarle vida de nuevo a esos comunes. De hecho, ese particular espacio ahora sí que pertenece o que está regido por el condado de Wicklow, ¿no? Perfecto. Sí. Otra parte de la montaña todavía es de Lord Brabazon. De los herederos. Sí. Wow, interesante. Y los colaboradores no profesionales que estuvieron contigo, ¿quiénes eran y por qué los has elegido a ellos?
Pues es un bosque humano también. Ajá, ajá. Entonces, y además creo que lo hemos comentado estos días de grabación, es un bosque humano, es buena compañía, gente, sound people, ¿no? Gente bien enraizada, raíces. gente con raíces bien enraizada para hacer algo colectivo, dándole espacio a los demás, dándole espacio al proyecto y divirtiéndonos mucho. Ustedes han estado entonces desde hace 4 días, bueno, desde el jueves estuvieron, empezaron, hoy es lunes, y el jueves estuvieron trabajando durante 4 días filmando en el bosque. Y bueno, vamos a platicar un poquito más acerca del proceso, de los instrumentos musicales, del performance y de la filmación. Para empezar, los instrumentos musicales. Me gustaría, por favor, que nos explicaras todas las cosas que estuviste investigando tú antes de crear tus propios instrumentos y las ideas que tienes al respecto y cómo se desarrolló todo durante el performance, por favor. Bueno, pues digamos que cuando me planteo que la música es el primer lenguaje humano y por eso es una performance musical, me planteo, bueno, pues es una manera de... Esta gente que regresa al bosque o que retoma se enraiza de nuevo, genera una cultura nueva, pero que también tiene raíces antiguas. Entonces tenemos 2 instrumentos musicales que son estas flautas que son tlapit salí, que están basadas en instrumentos musicales de Guatemala, tradicionales, antiquísimos, ¿no? Entonces son flautas globulares realizadas en arcilla, cocinadas en un horno para cerámica a altísimas temperaturas y están, digamos que no siguen la escala musical europea. Digamos que cada flauta se convierte en una escultura y al mismo tiempo es un instrumento musical que tiene su propio tono y tiene su propia afinación. Y suelen tener 5 orificios, 5 tonos, ¿no? Como escala pentatónica, digamos. Wow. Ese es uno de los instrumentos y el otro son lo que llamaríamos de Irish Bones, que si quieres escuchar un momentito... Sí, por favor, adelante. Bueno, Wow. Podría ser un pájaro carpintero, aunque Sí, son sí. más rápidos los pájaros carpinteros, pero es solo... Originalmente son como 2 huesos de vaca, de las costillas. Entonces la curvatura es lo que genera el sonido, ¿no? Wow. Y depende del material, pues tienen un sonido más cálido o no, pero bueno, esto es... Entonces, como enlazar esas culturas, mi mamá es de Guatemala, entonces por eso buscar raíces, bueno, pues ahí está Guatemala presente en los tlapit salí y mi hijo es nacido en Irlanda. Entonces, como ahí se encuentran esas 2 culturas y ese engrane, digamos. Maravilloso. Y durante el performance, ¿cómo funcionan los instrumentos? ¿Qué le diste a cada quien y cuál era la idea? Eso ha cambiado mucho, ¿no? Eso ha evolucionado mucho. Mi idea inicial era que seríamos como una orquesta no jerárquica, horizontal, como los pájaros realmente se comunican, en que se turnan, los pájaros tienen muchos códigos, pero se escuchan mucho. Es como, tú hablas, yo escucho, yo te contesto. Entonces, estuve estudiando el canto de estos pájaros y ver cómo lo codificaba. Y luego lo que sucedió en el bosque fue muy diferente. Ok, wow, interesante, sí. Y lo que sucedió es que hubo diferentes performers, diferentes personas estableciendo comunicación con los pájaros. Entonces, más que establecer una orquesta humana, se estableció una orquesta species, ¿no? O sea, a través de las especies, ¿no? O sea, entonces, estaba Sam haciendo, ¿no?
Los pájaros. Wow. Sí, esto lo puedes contar tú también, Sí. ¿no? Bueno, es que en un inicio la idea era registrar el performance como tal, ¿no? Pero se fue... la invitación a participar con el IDA fue hace un año. Es un proyecto muy largo. Ajá. Entonces se ha ido transformando y de repente decidimos que fuese adaptar el performance a un lenguaje audiovisual. ¿Sí? Entonces ya no es un plano secuencia del registro del performance, que dura exactamente lo mismo que dura el performance, sino una adaptación en la cual cambia el tiempo porque, pues, en principio tiene 37 planos. Entonces, al hacerse esa readaptación, pues ha sido otro juego, ha sido performático también, ¿no? Eso es lo que sucedió durante todo ese año. Y también pues el hecho de que ahora iba a ser un lenguaje audiovisual a una pieza adaptada a una pieza de arte, pues también hizo que... Porque tenemos que repetir, ¿no? Entonces, Las tomas. las tomas, Take ¿no? two. 2 o 3 tomas Sí, sí. de cada trocito. Y es cuando se generaba esa interactuación entre el músico, los human birds, con los pájaros. Con los pájaros. Entonces, por eso ahora se transformó el performance a ser más individual de cada uno que está delante de la cámara con los pájaros. Fascinante, fascinante, fascinante. Porque, Elida, como tú mencionabas antes, las cosas, una vez que tienes una idea, pero una vez que ya estás en el lugar, en el sitio, en el momento, todo cambia, ¿no? Por fuerza. Y tienes que adaptarte y adaptar a los demás, escuchar a los demás bien, como los pájaros mismos estaban escuchándolos a ustedes. Qué interesante. ¿Por qué, bueno, un poco más hablando del lenguaje, cómo cambia o cuáles fueron las problemáticas o los cambios que tuvieron que hacer en cuanto al lenguaje para adaptarlo de performance a audiovisual? Ya estabas diciendo que se tienen que hacer varias tomas de diferentes momentos, pero ¿qué otros cambios son importantes hacer para poder adaptar un performance a una pieza audiovisual? Bueno, pues primero es cómo vas a usar la cámara. Porque sí le dimos muchas vueltas a si trípode o cámara en mano o dron o estabilizador o cuando una cosa, cuando la otra. Entonces eso fue varios meses de estar trabajando el guión y ir pensando por qué esto, por qué lo otro, por qué, hasta que finalmente decidimos cámara en trípode para el inicio, antes de que el ser alado, la criatura alada, se interne al bosque, es en trípode. Y una vez está dentro, es handheld, porque queríamos que tuviese esta respiración, como que no estuviese tan fijo, sino que se une la criatura con el bosque y ambos tienen una vibración como tienen las hojas cuando las mueve el viento. Porque la cámara son los ojos del espectador. La persona que lo van a ver es a través de la cámara. Entonces, también decidimos no usar dron, que también es muy goloso el dron, ¿no? Porque claro, te hace unas tomas impresionantes y podríamos ver el bosque completo desde arriba, pero dijimos que queríamos estar siempre más cerquita de la tierra y más cerquita en este que se convirtió en nuestro hogar después de 4 días de estar ahí filmando. Siempre, y de hecho trabajamos mucho con planos detalles muy cerrados, hay muy pocos generales y muy pocos grandes angulares. Wow. Entonces, finalmente la idea era estar muy cerquita y con una alteración óptica la menor posible alteración óptica. Por eso casi no hay grandes angulares ni teles largos, o un 40 milímetros, que es como se asemeja
a cómo ve nuestro ojo, o un tele muy cortito y bastante macro, para estar muy cerquita, como ahora no podemos estar. Exacto. Bueno, perfecto, perfecto. Eso es justo lo que necesitamos, ¿no? Obras de arte que nos acerquen, que nos conecten, que nos traigan otra vez a nuestras raíces y que nos recuerden eso, ¿no? Que nos recuerden quiénes somos. Y yo creo que es una de las cosas que más me ha atraído y que me ha gustado de su proyecto, de cómo tiene todos estos elementos que ya varios artistas plásticos trabajan de otra manera, pero me encanta cómo lo han abordado ustedes. Un poco más sobre me imagino que el proceso de edición también va a ser muy cuidadoso y van a tener no sé qué tanto material tienen y han filmado, pero me imagino que va a ser también muchísimo trabajo el de edición, ¿no? Para respetar esos tiempos y esa percepción, ese ojo, esa visión que quieren proyectarle al espectador. ¿Sí? Sí, pues trabajamos mucho la preproducción. Hay un guión técnico muy claro y Elida hizo un estupendo storyboard. Entonces lo hemos filmado muy a rajatabla, como estaba en el storyboard. Pero a la hora de estar filmando y de tener a Danai con esa presencia, con este vestuario, en el bosque, pues hemos hecho un poquito más de detalles, ¿no? Más de sus ojos, más de... Y hemos estado hablando en estos días que creemos que vamos a dilatar un poco en los momentos climáticos, los momentos en los que ella reacciona al bosque. Y bueno, hay dos momentos climáticos, que es cuando ella reacciona al bosque y pasa una membrana y se convierte... Una membrana simbólica, ¿eh? No hay una membrana ahí como tal. Y los Human Bears reaccionan a ella, y en el momento en el que ella reacciona a los Human Bears y empieza a convertirse en un Human Bird, y entonces empieza... Para mí esos son dos momentos climáticos que creo que los vamos a dilatar un poquito con más planos, con más detalles de sus reacciones, sí, con más planos de sus reacciones. Sí, esta membrana de la que habla Ana es algo que cualquiera que haya entrado en un espacio natural, un espacio como estas catedrales naturales que son los bosques, lo sientes. Tu piel percibe el cambio de temperatura, lo primero. El cambio de temperatura sonora, también, ¿no? Como el sonido se afina y nuestros propios sentidos nos dicen alerta, ¿no? Como hablábamos antes. Sí. Perk up your ears, ¿no? Atención. Entonces es como esa membrana, eso es un portal, ¿no? Pero es un portal que realmente se siente en el cuerpo. Totalmente. Sí. Y luego también hemos estado hablando mucho que en principio vamos a trabajar primero la edición visual y el diseño sonoro se va a hacer contra imagen, pero en estos momentos en el que hay esta orquesta, porque la va a ver en pantalla, sí va a estar esa orquesta, voy a editar esa secuencia, pero se la voy a mandar al diseñador de sonido para que él me diga: sí, pero aquí si pones otro plano, que no se vea la mano que está haciendo la música, para que yo pueda hacer una mejor armonía. Vale. Porque él es el diseñador de sonido. Claro. Y es bien importante esa secuencia, que él defina el ritmo más que yo, ¿no? Claro. Es fundamental en un trabajo colaborativo, así realmente darle a cada quien aquello para lo que son expertos, ¿no? Y tenerles esa confianza, decir sí, aquí yo no, pero tú sí, adelante. Y así se arma un trabajo maravilloso. Hablando más un poco acerca de la narrativa, ¿cuál es la historia ¿cuál era la historia que tenían? Tenían una historia muy clara de que a Danai le dijeron tienes que hacer tal y tal, y luego ella lo siguió tal cual, o nada más le dieron instrucciones muy pocas instrucciones y ya ella desarrolló lo que sentía en el bosque. ¿Cuál fue la historia? ¿De qué va todo esto? Sí. Es que tú enseñaste más... La parte de dirección de actores es de
o de dirección de, sí, de actores y actrices es de ella, ¿no? Y yo como aconsejaba más en la cuestión de la cámara, de la narrativa de la cámara. Vale. Pero bueno, tú ensayaste con Danai, ¿no? Sí, bueno, primero que elegir el equipo fue fundamental. Yo creo que una vez eliges, esta persona va a encarnar la criatura alada, muchas otras posibilidades desaparecen y es esta persona y es magnífica, ¿no? Es magnífica. Es magnífica. Tú has disfrutado muchísimo. Yo diría, ¿no? es que bueno, es muy fotogénica y muy expresiva con... Había un plano, bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis, hay un plano que tiene que reaccionar con las paletas, o sea, con esto de aquí atrás. O sea, no, porque no queríamos que reaccionase con la boca, así como... o ni con los... Bueno, con los ojos también tiene reacciones, pero que reaccionase aquí a un sonido del Human Bird fue como, wow, impresionante ver su capacidad de expresar con estos músculos de la espalda, ¿no? Sí, sí, es que ella es acróbata, ella es... y es muy valiente también. Es una persona que muy valiente de una manera muy natural, ¿no? Es como, ¿qué hay que hacer? Esto. ¿Me apetece? Lo hago. ¿No me apetece? Tal vez no. O mejor no. Y pues lo que hicimos fue enviarles a todo el equipo, pero a todos, el storyboard, el guión, todo el material, excepto cosas así de producción que no eran tan interesantes para ellos, pero todo el material artístico para que se fueran metiendo. Les enviamos partituras, claro, bueno, luego hablamos de esto si quieres. Les enviamos partituras de música hecha por pájaros, etc. Y una vez en el bosque, claro, ellos llegan y dicen, bueno, yo he visto el storyboard de esto, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo me pongo? ¿Cuál es la postura? Esto. Y poco a poco lo vamos desarrollando juntas y vamos algo que, claro, Ana tiene mucha experiencia como cinematógrafa, directora, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, gran elección también, sí, como gran parte del equipo. Entonces, organizar el plan de rodaje de una manera que sea cronológica con la historia para facilitárselo a los actores, ¿no? Al cast. A Danai, sobre todo, ¿no? Sí. Entonces, que siga la cronología de la historia. Eso fue importante. Y el recorrido que le trazamos en el bosque mismo, pues sencillamente este trocito primero, luego el siguiente. Entonces se nos hacía fácil y justito antes de rodar ciertos planos, pues hacíamos un poco de ensayo de, oye, pues yo creo que así, esta es la postura y ahora en este momento que es justo antes de la transformación, primero miras como humano y luego vas a mirar como pájaro. Y en este momento, y entonces ella pues lo incorporaba. Ana, le decíamos, venga Ana, listos, venga, cámara rodando, venga, y ya está, ¿no? Sí. Y así fue. Sí, es que es más habitual, es más habitual que no se filme que los parámetros para decidir cómo se filma no tiene por qué ser si esta secuencia es la 2 y tiene 5 planos, a lo mejor es mejor hacer el general de la secuencia 2 y el general de la secuencia 5 seguidos y luego hacer los, ¿no? Pero por las características del proyecto pensé que era mucho mejor que fuese consecutivo para que Danai entrase en el personaje y Claro. Y también por la luz, por continuidad. Y por continuidad, porque claro, sí. Hablemos de la luz más, vamos a hablar de la luz. Sí. Pero es fundamental, es un elemento fundamental de cualquier filmación, ¿no? La luz. Claro, Pero ustedes usaron luz natural y entonces tenían que tener la luz natural adecuada. Claro. Adelante. Claro. ¿Qué pasó? ¡Qué arriesgado! Qué arriesgado en Irlanda hacer eso. Bueno, una de las principales preocupaciones, una semana antes yo le estaba diciendo, estoy viendo el tiempo en Irlanda, shower. ¿Qué significa shower en Irlanda? Dice, pues que va a llegar y va a haber una descarga y luego va a salir el sol y yo, oh no.
Bueno, si un día salía nublado y hacíamos una secuencia, poder tener toda esa secuencia nublada. Por lo menos que hubiese una continuidad dentro de la secuencia. ¿No? Y si otro día hacíamos otra secuencia y salía el sol, pues que esa secuencia tuviese en sí una misma una continuidad. Y como las secuencias, cada una de las secuencias es una frase, digamos, sí, y es un proyecto que no tiene una narrativa clásica. Si una secuencia tiene una luz y si antes de la membrana tiene una luz y después de la membrana tiene otra luz, tiene un sentido, ¿no? Si después de reaccionar con los human bears, es que no queda bien traducir human bears, no se me ocurre cómo decir, bueno, los hombres pájaros, las personas pájaro. Tiene otra luz, pues tiene un sentido narrativo. Entonces, por eso también, aparte de facilitárselo a Danae, pues también facilitaba la narrativa que se filmaran las secuencias consecutivas. Y que fuese luz natural, es que el propio proyecto lo pedía. Claro, ¿cómo voy a llevar una planta de luz al bosque y meter cables? Sí. ¿No? Pues no, llevamos nuestro corchito blanco, nuestra sábana blanca, nuestra tela negra para iluminar en negativo, para iluminar, para rebotar la luz y más bien buscar más o menos el ángulo de acuerdo porque el bosque tenía un techo bastante tupido. Sí, sombras. Pero luego tenía dos lados donde había un poco más de hueco. Entonces por ahí entraba más luz y era como diagonal y eso, pues buscar más o menos el ángulo sin saltar el eje y así es como utilizamos la luz. Qué bien, qué bien. Un inciso que el segundo día que es uno de los proyectos de cine más ecológicos que se han realizado. Sí, buenísimo. La filmación más ecológica, con valores de producción más ecológicos en la que he estado. Para empezar, el segundo día fuimos en bicicleta, cargando todo el equipo en un remolque. En el remolque, Rory, el técnico de sonido directo, con el remolque y nosotros con alforjas en las bicicletas. Y, por supuesto, no se llevaron vasos de plástico ni botellas de plástico. Esto es algo que se mandó por correo electrónico. Cada quien lleve su taza, cada quien lleve su termo. Sí, súper importante. Claro, porque es coherente con los principios de LIDA, ¿no? A ver, sí. Pero habla más, puedes hablar un poco más de eso. Pues sí, es que es absurdo plantearse que quieres hacer un proyecto de este tipo y envolverlo en plástico. No se puede. No. Y que quede una montaña de plástico. Al final el legado son 500 años de plástico. No. Sí. Muy bien. Entonces también tiene que ver con utilizar materiales naturales para exacto. los lapizali y los huesos, ¿no? Huesos de madera. Sí. Me gustaría que hablaras un poco más sobre los sonidos, sobre el sonido. El sonido durante el performance, el sonido a la hora de hacer el audiovisual y en particular también estas marcas preciosas de las ondas que crean el sonido de los diferentes pájaros que has utilizado para el vestuario de Danae. Sí, pues a mí algo que me parece fascinante es que los pájaros, como sucede en unas cuantas culturas humanas, tienen dos voces que salen a la vez. Entonces, los pájaros tienen en la garganta a cada lado un hueso móvil. Wow. Entonces, al salir el chorro de voz, este hueso de este lado se mueve de una manera y este de otra. Entonces, por eso es tan difícil emular el canto de un pájaro, porque tienen realmente dos voces, ¿no? Y esto sucede lo hablábamos, ¿verdad? Con cantos inuit, cantos Mongolia, culturas inuit. Son culturas bastante del norte, ¿no? Es como toda la franja norte y a lo mejor me dejo a alguien, ¿eh? Ya, a ver.
Pero sí, desde Inuit, Mongolia, Monjes tibetanos. sí, y también en Hungría, creo, pero no quiero comprometerme. Sí. Bueno, pues sucede esto, ¿no? Existen modos de canto que en la misma garganta puede generar dos voces. Por eso la simetría en el dibujo. Entonces estos dibujos que están basados en el espectrograma de la canción de diferentes pájaros. Este es de Antropocos, del woodpecker, del Pájaro carpintero. pájaro carpintero. De la variedad de pájaro carpintero que se da en Irlanda, o que llegó a Irlanda. Entonces los puntos, digamos que ese símbolo, esa voz doble está simbolizada o representada por esa simetría que no es exacta tampoco. Y los puntos son como momentos en que hay puntos álgidos de sonido, ¿no? Como una nota marcada ahí. Maravilloso, me encanta. La verdad que es fascinante, es muy, muy, muy interesante. Me gustaría hablar ahora un poco sobre el tiempo. Ya hemos conversado un poquito al respecto. El tiempo en el sentido de cómo cambia el tiempo al estar en el bosque, cómo cambia el tiempo al estar filmando, cómo quieren que cambie o no el tiempo para el espectador, para quien vea el audiovisual. Bueno, pues mira, por ejemplo, te puedo platicar de que también estuvimos pensando en si hacíamos grabábamos a más cuadros por segundo para tener un poco de cámara lenta, para dar esta sensación de que el tiempo se dilata un poco en el bosque, y decidimos que no. Y fue una decisión difícil, porque es muy goloso también. O sea, ver algo en cámara lenta es muy... Y al final decidimos que no queríamos usar ese recurso. Que para darse esa sensación de que el tiempo en el bosque es menos importante, el tiempo de reloj, digamos, iba a ser los propios movimientos de Danai, ¿no? De la criatura alada, y que no queríamos utilizar muchos recursos de ese tipo. Así que ese va a ser, por un lado, decidimos hacer pues eso, a 24 cuadros por segundo, y ¿qué más del tiempo? Bueno, el ritmo. El ritmo, claro, el ritmo de edición. Podía ser 3, a partir de 3 o a partir de 4. Entonces decidimos que a partir de 3. Cuando estábamos realizando el guión y después cuando ya comenzamos con el storyboard, ¿no? Sí. Como duraciones de planos. ¿Pero por qué este 2 y este 4? No. ¿Y por qué este 2 y este 3? No, esto tenemos que hablarlo. Cosa que a mí me sorprendió. Dije, ¡ostras! ¡Claro! Entonces eran como bloques de... No, vale, ¿cuál es el ritmo? Es a 3. Es a 3. Pues sí. A 3. Múltiplos. Múltiplos de 3. Qué interesante. Y luego hay un cambio. Sí que hay un cambio en que es múltiplo, ¿no? Creo que sí que... Quiero recordar que hay un plano que sí que... Hay un giro o hay el narrativo y ahí el ritmo... Cambia. Entonces, la historia, si lo entiendo bien, es Danai, que al principio es un humano, es una mujer que entra al bosque y se transforma entonces en una mujer pájaro. Sí, esa es la historia. ¿Cuáles fueron tus influencias para trabajar en este proyecto? Yo sé que habíamos hablado de muchas cosas, porque obviamente, de nuevo, las raíces de artistas trabajando con la naturaleza vienen ya desde los 60s, ¿no? De land art, earth art, el movimiento Fluxus, Joseph Beuys, etc. Pero específicamente para ti, ¿quiénes fueron importantes y por qué y cómo los ves reflejados en el proyecto? Mira, por el lado de... A ver, Joseph Beuys, ¿no? Por el lado de ese proyecto tremendo de dejar a la puerta del Centro de Arte 7.000... ¿7.000 árboles? 7.000... No.
piedras. Ya, las piedras, sí. ¿No? 7.000 bloques de piedra un poco más pequeños que este sofá. Y decir, cada vez que el council, cada vez que el ayuntamiento plante un árbol, quitará una piedra. Exacto. Es el... sí, 7,000 oaks. Ya. Y entonces, efectivamente, esa ciudad tiene 7.000 robles y al lado de cada roble hay un pequeño monolito que es esa piedra, ¿no? Ese proyecto me parece interesantísimo, pero el que... Bueno, quiero mencionar a 3. Vale, bueno, es empezar y no parar, pero tenemos que mencionar... luego hablamos de música. De Laurie Anderson y Jorge Reyes. Pero bueno, Craig Martin, ¿no? And Oak Tree. Yo esto lo he visto en el IMA, en el Museo de... aquí de Arte Moderno de Dublín. Muy bien. De Arte Moderno de Dublín, de Irlanda. Un vaso de agua en una lejita, en una balda, un poco demasiado alto, y un textito al lado. El texto es una entrevista con el artista. El artista reclama que eso es un roble. Usted se lee la entrevista y le convence. Y la cuestión es que para Craig Martin es un estudio de... Él habla de la fe, pero yo lo que también veo es la intención. Y es una palabra que en la entrevista él menciona. Y a esto yo te quiero... lo quiero llevar a algo que dices tú, que es que dices, cuando estamos trabajando el proyecto, una pregunta que vuelve siempre contigo es ¿cuál es la intención de este plano, de este ritmo, de este color? ¿Cuál es la intención? Claro, porque hay tantas posibilidades, o sea, el lenguaje, sea cual sea, tienes muchas herramientas, pero si sabes la intención, puedes saber cuál es la más adecuada para llevarla a cabo, ¿no? Correcto. Entonces a veces decíamos, ¿pero esto plano abierto o plano cerrado? ¿Cuál es la intención? ¿No? O cuando lo del dron, ¿pero cuál es la intención? Exacto. Porque teníamos la posibilidad, ¿no? Alguien se ofreció para... Teníamos dron. Teníamos dron. Si hubiésemos querido, hubiésemos podido usar el dron. Sí. Pero no era adecuado para lo que querían hacer. No es el punto de vista. Es mucho más terrestre, enraizado, cercano. Sí. No era vista de pájaro. No. Es vista de pájaro desde dentro del bosque. No es ver el bosque desde fuera, sino es vista de pájaro de interiores de pájaro. Claro. I am a forest. Exacto, totalmente vinculado con el título. Y parecido, o sea, como pegadito a un aspecto del bosque que bueno, al mycelium, ¿no? Al mycelium que es que sostiene toda la comunicación de los seres del bosque, que conecta las raíces de un árbol con otra a través de redes de mycorrhizal. ¿Microrizomas? Microrizomas, sí, vale. Sí, y son hongos, ¿no? Hongos microscópicos que son un ser que ahora ya sabemos que los hongos no son vegetal, ni animal, pero son más parecidos a un animal muy lento. Y claro, los hongos que vemos salir, los champiñones, las setas silvestres, eso es el fruto, el cuerpo frutoso, ¿no? Pero eso, en realidad el ser está... Correcto. Sí. Sin eso no habría vida. Sin ellos no habría vida. Ahí estamos. Y nos olvidamos de todo eso. Y nos olvidamos que todos estamos conectados. Que es justo, de nuevo, que por lo que me encanta este proyecto, que nos recuerda, ¿no? Después de tanto tiempo que hemos pasado desconectados, aislándonos, etc. Y cómo nos recuerda esto, regresar a las raíces, todos estamos conectados. Todos dependemos de todos. Y tenemos que regresar a eso, a escucharnos. ¿Sí? Ya me estoy acercando hacia el final de la conversación, pero sí, dime. Laurie Anderson.
¿no? Música sobre el cuerpo, música... Jorge Reyes. Jorge Reyes y música con instrumentos... Bueno, cuéntalo tú, que esto lo cuentas muy bien. ¿De Jorge Reyes? Sí. Bueno, Jorge Reyes, tú conoces a Jorge Reyes. Pues fue un músico bien importante mexicano que trabajaba haciendo música prehispánica, pero también adaptándola a través de su percepción, ¿no? Actual. Y también hacía sonidos con el cuerpo, ¿no? Que yo estuve en un concierto y fue impresionante, la verdad. Y quiero contar algo de la experiencia volviendo a lo de la tierra, que yo estaba a menudo tirada en la tierra. Sí, la cámara ahí. Y gran parte del equipo regresábamos con hojas pegadas a Sí, claro. Qué bien. Sí. Como parte de la experiencia también de filmar. Sí, claro. ¿No? De estar ahí. Así es. Sí. ¿Y qué otras influencias musicales querías platicar de alguien más? Nada más. No, esto es lo que queríamos realmente decir. Esto tenemos que mencionarlo porque es realmente importante. No, importantísimo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Quería preguntarles también qué cosas les preocupaban antes de lanzarse ya al bosque, a filmar, a hacer performance. ¿Cuáles eran sus miedos? ¿Y qué pasó? Saca la lista. Mi principal miedo era convocar a 12 personas al bosque y que fuera un desastre absoluto. Porque yo vengo del dibujo, y sí que es cierto que he estado explorando las fronteras del dibujo con la danza, en colaboraciones, etcétera, con la performance, con la música. Pero esto realmente no era tirarme a la piscina, era tirarme al océano. y mi mayor miedo era no invitar a gente a hacer algo que no funcionara. O peor, que no funcionara y además lloviera y hiciera frío y todo el mundo estuviera pasándola fatal, además de ser un desastre, ¿no? ¿No? Pero no sucedió. No, para nada. Ha sido... A mí, creo que hablo por mí, creo que conseguí utilizar el miedo para trabajar. Muy bien. Sí, pues eso hay que hacer con el miedo, ¿no? Enfrentarlo y seguir adelante. Claro. Mi principal miedo también era, pues, los showers. Sí, el agua. Claro. Sí, porque es un riesgo real de trabajar en Irlanda afuera. Sí. Y como y las personas del equipo no son cineastas, pues que explicarles explicarles las dinámicas y todo esto, pero funcionó súper bien. O que no fueran puntuales, con la importancia de la puntualidad fueron súper puntuales, lo hicieron todo súper bien. ¿No? Mi asistente fantástica. Entonces tenía un poquito ese como... no entienden, porque no tienen la experiencia simplemente. Claro. Pero se les explicó y enseguida agarraron la onda y súper bien. Qué bien, sí. Qué bien, qué maravilla. Sí, teníamos un gran equipo, muy dispuestos, fantásticos, fantástico bosque humano. Sí, una gran experiencia. Muy bien, muy bien, las felicito, de verdad, nada más. Y por último, me gustaría preguntarles qué es lo que esperan que el espectador se lleve al ver esta obra que presentan ustedes. Mira, hay una frase que estoy tratando de recordar quién la dijo, pero no me acuerdo. John algo. Es un hombre que estuvo viviendo en Yosemite, un filósofo, y dice que es erróneo decir voy a salir a la naturaleza, porque lo que haces es entrar. ¿No? Entonces, eso se me hace muy, muy interesante, que realmente somos parte. Esto de decir voy a la naturaleza
es erróneo porque somos naturaleza. Correcto. Si reflexionan un poquito sobre ello, me parece que ya es un gran logro. Que el espectador reflexione un poquito sobre esta... no somos seres independientes de la naturaleza, ¿no? Sino que somos realmente un todo. Somos mundo natural. Sí. Yo, además de eso, diría, a ver si somos naturaleza, somos seres musicales. Y la música es el auténtico lenguaje humano. Y así como, ya, abre la garganta. Eso sería ideal. Sí, así lo siento yo. Maravilloso. Pues con estas palabras yo creo que vamos a terminar. Les agradezco mucho su tiempo y de nuevo las felicito. Es un proyecto maravilloso. Me muero por verlo. Ver la obra terminada. Muy buena suerte con todo lo que sigue, con el proceso de edición, etcétera. Y bueno, y con los demás proyectos que tengan. Muchas gracias y gracias al público por su presencia. Bueno, bueno, no nada más que presencia, por estarnos viendo. Gracias por todo. Sí, muchísimas Sí, gracias Carla. Y gracias al Festival Isla. Claro, por supuesto. RTE supporting the arts. Supporting artists. Supporting us.